quiero centrar la reflexión para todos ustedes en un personaje muy particular que aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Juan capítulo 3. Este personaje tiene por nombre Nicodemo. ¿Cómo se llama? Nicodemo. Vamos a hablar un poco acerca de Nicodemo y vamos a tratar de buscarle el perfil a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? ¿O quién era Nicodemo? Nicodemo era principal entre los judíos. Esto significa que era un hombre importante en medio de su nación, en medio de su comunidad. Era un hombre de sociedad. Pero además, Nicodemo es fariseo. Significa esto que es conocedor de la Escritura y es conocedor de la ley. Principal entre los judíos, fariseo, conocedor de la Escritura, sabedor de la ley. Y Nicodemo, con todos los elementos religiosos para encontrarle sentido a su vida, no lo ha podido lograr. No ha podido lograrlo. Sabe, pero no siente. Eso es muy grave. Que usted sepa de Dios, pero no sienta a Dios. Eso le pasaba a Nicodemo. Y por eso toma la decisión de tener un cara a cara con Jesús. Y busca a Jesús de Nazaret. Lo busca. Solo que su búsqueda es de noche. Él no se atreve a buscar a Jesús de día. No. Y eso tiene todo su significado. Primero, porque Nicodemo estaba viviendo su noche. Pero además significa también que no quería que la gente se enterase de su cara a cara con Jesús. Tenía cierta vergüenza, cierto respeto humano, cierto temor de ser visto con Jesús. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un principal entre los judíos. Porque Nicodemo era un fariseo. Y Jesús, en medio de su comunidad, era un maestro sin mucha importancia. Entonces, ¿cómo es posible que un principal de los judíos y un fariseo vaya a buscar a Jesús cuando Jesús, hasta el momento, es de dudosa procedencia? Sin embargo, pese a todo esto, Nicodemo busca a Jesús. ¿Qué representa Nicodemo? Vamos a ver qué representa Nicodemo. Escuche esto. Nicodemo representa una religión fría. Representa una religión sin sentido. Representa una religión muerta. Representa una religión sin vida. Representa una religión triste. Representa una religión sin amor y sin misericordia. Eso es lo que representa Nicodemo. Sabe mucho, pero siente muy poco. De paso, hermanos, les digo, además de saber del Señor, hay que sentirlo. ¿Para qué sabes tanto si no lo sientes? Cuando se sabe demasiado, entonces es posible que te digan que eres un buen teólogo. Pero cuando se siente demasiado, lo más probable es que te digan que eres un gran creyente. Hermanos, nosotros no estamos hechos para ser buenos teólogos. No, ni siquiera los que estudiamos la tal teología. No, nosotros estamos hechos para ser unos inmensos creyentes,
unos creyentes de verdad. Y cuando uno comienza a creer decididamente en el Señor, lo siente, lo comienza a sentir. El problema de Nicodemo es que sabe de Dios, pero no siente a Dios. Y puesto que experimenta ese vacío, va a buscar a Jesús, el maestro del que muchos hablan, pero que no tiene una significación muy importante en el esquema religioso de su tiempo. Bueno, se encuentra con Jesús y Jesús le dice: viejo, usted lo que necesita es nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Entonces Nicodemo se hace el que no entiende, porque a veces es mejor hacerse el que no entiende. No sé si a ustedes les ha pasado. Es decir, Jesús es demasiado claro, pero a veces nos conviene más hacernos los locos y pasar por no haber entendido. Yo no entiendo. Y entonces Jesús le hace un reclamo muy fuerte a Nicodemo y le dice: Nicodemo, ¿cómo así que usted no entiende lo que yo le estoy diciendo? Si usted es principal entre los judíos, si usted es fariseo, ya me va a decir que no entiende. No, usted tiene que entender, viejo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo sigue insistiendo y le dice: ay, ¿y cómo puede ser uno viejo volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, es que no se trata de eso, se trata de nacer en espíritu y en verdad. Se trata de un nacimiento espiritual. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Y pensemos que ustedes todos tienen el nombre de Nicodemo y que conocen de Dios y que saben de Dios, pero que aún tienen un vacío, y es sentirlo plenamente en sus vidas. Hermanos, puede que me vuelva recurrente en este tema, pero la idea no es saber de Dios. La idea es que usted lo pueda sentir y pueda experimentar su presencia, su compañía, su fuerza, su poder en todos los momentos del día, en todos los instantes de su vida. Que usted vaya en su camioneta y lo sienta a su lado. Que usted esté cocinando en casa para sus hijos y sienta que Él es colega, compañía, presencia, fuerza, poder mientras usted cocina. Que usted está pasando muy sabroso, pero que Jesús está ahí siendo testigo de la sabrosura de su vida. Y que usted está pasando momentos muy difíciles y que Jesús está ahí consolando, acompañando, defendiendo, iluminando, animando su existencia. Se trata de sentir al Señor. Hay que nacer de nuevo. Y miren, en palabras, digamos que en palabras modernas, ese nacer de nuevo significa desaprender. Y de eso quiero hablar un instantico con ustedes. Quiero hablarles del desaprendizaje. Padre, ¿cómo así? ¿Es que existe el desaprendizaje? Pues mis hermanos, sí, existe el desaprendizaje. ¿De qué se trata? Escuche esto que es muy iluminador para la vida. Se trata de lo siguiente. Nosotros los viejos, hemos aprendido muchas cosas en el camino, demasiadas. Y hemos aprendido entre esas cosas algunas conductas que no se parecen a lo que Dios quiere. Eso es cierto. Usted ha ido caminando y de su familia se le pegaron unas conductas que no son las que Dios quiere. Y de su trabajo se le pegaron unas conductas que no son las que Dios quiere. Y del ambiente o del círculo de amigos, usted aprendió unas conductas que no son las que Dios quiere. Y del ambiente y de la cultura paisa, usted aprendió unas conductas que no son precisamente las del Evangelio. A todos nos pasa. Entonces, como hijos, aprendemos unas conductas que no son las que Dios quiere.
Como esposo, como esposa, usted hoy tiene unas conductas aprendidas que no son precisamente las que Dios desea. Como sacerdote, yo he aprendido unas conductas que no son las que Dios quiere. Como hombre de negocios, usted ha aprendido unas conductas que no son las que Dios quiere. Y entonces hay que nacer de nuevo, es decir, hay que desaprender esas conductas. Bueno, les acabo de insinuar que nacer de nuevo significa desaprender. ¿Qué significa nacer de nuevo? Desaprender. Y entonces ahora, de una manera muy sencilla, les quiero dar las leyes del desaprendizaje. ¿Les interesa? Sí. Leyes del desaprendizaje. Primera ley del desaprendizaje. La práctica nos comprueba que los cambios no son fáciles de implementar, menos aún cuando se trata de aprendizajes de toda una vida. Primera ley, no es fácil. Tranquilo. Ay, padre, ¿ya usted empezó con ese lenguaje negativo? No es lenguaje negativo, es que no es fácil. Pero quiero hacerle una aclaración: que no sea fácil no significa que sea imposible. ¿Saben por qué? Porque es otra cosa que tenemos que desaprender. ¿Qué tenemos que desaprender? Que siempre que nos dicen que algo es difícil, inmediatamente lo conectamos con lo que, con lo imposible. No, Diego, tranquilo. No significa que sea imposible, significa que es difícil. Pues bien, comprenda que el desaprendizaje no es fácil, pero no es imposible. ¿Y por qué no es fácil? Porque se trata de implementar ciertos mecanismos para desaprender conductas de toda una vida. Pongamos el ejemplo. Usted tiene que desaprender conductas alimenticias. ¿Por qué? Porque usted fue donde el médico y el médico le dijo: ay, mijito, con tanta morcilla, tanto chicharrón, usted no va a llegar a ninguna parte. Ese colesterol suyo está disparadísimo, los triglicéridos ni hablar. Y entonces usted dice: pero caramba, y entonces no puedo volver a la cantaleta. Y dice: no puede volver a la cantaleta. Usted tiene que hacer una pausa y nada de cantaleta. Por favor, verduras, frutas, jugos, comidita liviana. Por favor, no se acueste demasiado lleno. Son conductas que hay que desaprender. Y entonces no será fácil, pero no es imposible. Segunda ley del desaprendizaje. Solo es posible ese cambio si algo o alguien incide en nosotros definitivamente y nosotros lo queremos aceptar. Necesitamos que algo o alguien nos toque el alma. Necesitamos que algo o alguien incida definitivamente en nuestra vida y nosotros lo queramos aceptar. Si no hay un algo o un alguien que esté incidiendo definitivamente en tu vida para que suceda el desaprendizaje, usted no es capaz de desaprender. ¿Qué estoy diciendo? Que usted necesita una gran motivación para hacer el ejercicio de desaprender una conducta. Y no hay mejor motivación para desaprender algo que Dios no quiere de mí que el mismo Dios. Escuchen, significa que usted tiene que estar muy enamorado de aquel que lo está motivando a cambiar. Si usted no está muy enamorado de aquello que lo está motivando a cambiar, es imposible que suceda el desaprendizaje. Tercero, se requiere tiempo y convencimiento que lo nuevo, es decir, lo que usted va a aprender, tiene sentido y es mejor. Se requiere ¿qué? Tiempo. Y se requiere ¿qué? Convencimiento. ¿Qué significa?
que los desaprendizajes no suceden de la noche a la mañana. Levante la mano el que quisiera que muchas cosas sucedieran de la noche a la mañana. ¡Wow! Todos. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere que Dios hiciera magia! ¡Qué chévere que uno se enfermara! Y que además usó mucho tiempo para enfermarse. Porque uno no se enferma de la noche a la mañana. Uno hace muchas cosas hasta que se enferma. Y luego se enferma y quisiera aliviarse al día siguiente. No. Si usted hizo muchas cosas y usó mucho tiempo para enfermarse, entonces necesitará hacer muchas cosas y usar mucho tiempo ¿para qué? Para aliviarse. Así que el desaprendizaje, además de exigir convencimiento, exige tiempo, trabajo continuo. Y cuarta ley, son muchas, pero solo quiero hablar de estas cuatro. Cuarta ley. Comience a hablar del deseo de desaprender. Es importante, porque el lenguaje pues marca una pauta en la vida. Pero además de comenzar a hablar de su deseo de desaprender, comience a hacer cosas. Es decir, comience a modificar conductas, porque no basta el discurso, es necesario la acción. Hermanos, qué dicha. Qué dicha que hoy el Señor nos invita a nacer de nuevo. Por eso lo invito a que cierre sus ojos un momento, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero desaprender tantos miedos que he aprendido en el camino. ¿Cuántos miedos has aprendido? ¿Cuántos miedos te enseñó la cultura? ¿Cuántos miedos te enseñaron los adultos? ¿Cuántos miedos te enseñaron en tu casa? Dile al Señor que quieres nacer de nuevo, que quieres desaprender esos miedos, que quieres aprender a confiar decididamente en Él. ¿Cuántos apegos aprendiste en el camino? Dile al Señor que tú quieres desaprender esos apegos, que no va a ser fácil, pero que cuentas con Él, que necesitas tiempo y que comenzarás a hacer pinitos para lograrlo. Señor, hoy te pedimos la gracia para desaprender miedos, para desaprender complejos, para desaprender apegos, para desaprender apariencias, para desaprender inseguridades, dudas. Señor, queremos por tu gracia nacer de nuevo. A ti la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse.